A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones de... Queridos hermanos, les agradecemos una vez más porque nos acompañan en estos programas que el Señor prepara una vez más para cada uno de nosotros, en los cuales pues meditamos y reflexionamos su palabra para que ésta sea esa lámpara en nuestros pies que nos guíe y que nos conduzca siempre a ese camino de salvación que Jesucristo mismo ha preparado para cada uno de nosotros. En compañía del hermano Enrique Ponce. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde y ojalá que el Señor se lo siga revelándolo. Gracias, hermano, pues gracias por acompañarnos y pues vamos a iniciar nuestro programa poniéndolo en las manos del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Señor, te damos infinitas gracias por la maravillosa obra que haces en cada uno de nosotros a través de tu Hijo amado Jesucristo. Sabemos, amado Jesús, que nos estás perfeccionando a través de tu infinito amor. Ayúdanos a alcanzar la plenitud de nuestra vida para que seamos conscientes que solo en ti hay salvación y que refugiándonos en tu amor y tu misericordia podemos alcanzar la victoria en el caminar de la vida. Que la dulce fuerza del amor de tu Espíritu Santo nos guíe en este programa y nos ayude a entender la revelación que tú nos quieres dar, para que la fuerza de tu sabiduría nos lleve siempre por el camino que tú nos quieres llevar y que sabemos que es el único camino por el cual nosotros podemos alcanzar el retorno a casa junto a Dios Padre. Que nuestra Madre Santísima siga intercediendo por cada una de nuestras causas. Amén. Bien, hermano Boris, vamos a tomar la palabra de Dios hoy en el Evangelio, en el Salmo 25, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Y es una oración que David le hace al mismo Señor. Me imagino David en el deseo de querer alcanzar esa salvación, de querer seguir sirviéndole al Señor, entendiendo que cuando uno pone la confianza en el Señor no va a ser avergonzado ni quedará en vergüenza. Entonces le hace una petición al Señor muy especial. Y esa petición, personalmente, como le decía en otro programa que tuvimos, para mí ha sido como una oración diaria. Desde que lo descubrí, desde que me lo reveló, desde que lo estoy entendiendo y disfrutando. Cuando David le dice al Señor, Señor, hazme conocer tus caminos. Hazme conocer tus caminos. Es entender que David no conoce y nos reta, y esa fue la pregunta que yo me hice, ¿conozco de verdad el camino del Señor o no conozco el camino del Señor? ¿Quiero estar en el camino del Señor o no quiero estar en el camino del Señor? Y entonces, como dentro de los caminos hay muchas sendas y muchas veredas, David le dice algo importante, ¿ya? Muéstrame tus sendas. Y para que Él pueda mostrarme sus sendas, Él tiene que ir caminando delante de mí, ¿ya? Guiándome delante de mí. Por eso esta primera parte es, hazme conocer, ¿ya? Es importante. ¿Por qué? Porque tengo que entender que solo no puedo, o que si yo lo quiero hacer a mi manera, no funciona.
no funciona. Entonces, él le hace esa petición. Primero, que le muestre. Después, que conozca. ¿Ya? No solo es mostrar, sino conocer verdaderamente. Por ejemplo, el Waze nos hace caminar y nos hace llevar y nos encamina, ¿ya? Pero son tres cosas importantes: mostrar, conocer y encaminar, que nosotros tenemos. Una de las situaciones por las cuales nosotros tenemos que llegar es porque para poderme poner en ese camino es porque quiero llegar al final, a la meta de ese camino. Y quiero alcanzar ese beneficio que se me está ofreciendo al ponerme en esa senda, al poner a Jesús como guía, como líder, al permitir que Él esté delante de mí, y solo quiere dos cosas de mi lado: docilidad y obediencia. Pero tenemos que reconocer y entender que si Él es el único Salvador, porque solo en Él hay salvación, entonces tenemos que entender que Él tiene que guiar, dirigir y mostrar el camino. Pero para mí tiene que nacer de mi corazón ese proceso de la salvación y el deseo propio de querer realmente alcanzar esa salvación. Entonces, tengo que entender algunos aspectos que para ponerme en ese camino y querer desear la salvación, tengo que entender que de mí, en mi mente y en mi corazón, salga algo importante. Y David nos enseña esto: el Señor es mi luz y mi salvación. O sea, para poder caminar en ese lugar, si quiero alcanzar la salvación, tengo que tener esa luz, esa dirección y esa conducción y esa revelación. Y entonces él se reta y se hace algo muy importante. Este salmo me sirvió, sobre todo este versículo me sirvió hace muchos años, cuando pasé unos procesos por ahí por el año 2014. Y cuando le dice: si tú eres mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer? Pero cuando hablamos de temores, nosotros mismos nos creamos los temores a veces, ¿ya? Nosotros mismos nos creamos las inseguridades. ¿Por qué? Porque cuando la tormenta se pone fuerte, dejamos de ver al Señor, como lo dejó de ver Pedro en la barca, como lo dejó de ver muchísimos de nosotros en el caminar de la vida. Y entonces, ese baluarte nos enseña a nosotros a entender que Él es nuestra fortaleza, que Él quiere ser luz y vida en nuestra vida, que Él quiere que de verdad confiemos en Él y que a través de confiar en Él, en la disposición de querer yo alcanzar de verdad esa salvación, va a ser mucho más fácil desarrollar el camino, va a ser mucho más fácil caminar en ese camino y va a ser mucho más fácil entender el proceso de lo que Él me quiere dar. ¿Por qué? Porque voy con la claridad de que Él me está mostrando, que yo conozca y que Él me está encaminando a vivir ese proceso en mi vida. Y entonces, en esa disposición, en esa dirección y en esa conducción, tengo que permitir y aceptar. Y entender que si quiero mi salvación, solo viene a través de Jesús. Y que es a través de ese plan de salvación que Dios Padre hizo para mí, y que a través de ese momento Él me va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él dice: vas a tener muchas angustias, pero de todas te libero yo, de todas. Entonces, lo que nos está llevando es que, mira, si te vas a decidir caminar en esto, vas a tener obstáculos, pero yo estoy contigo. Yo quiero desarrollar, quiero ayudarte a salir, quiero ayudarte a avanzar. Y te voy a liberar de todos esos ataques. Pero tienes que ir con esa disposición de confianza, de docilidad y de obediencia en este caminar. No asumir o creer que como ya caminaste 1 año, 2 años, ya te la puedes. Es todos los días, ¿verdad? Es la enseñanza que personalmente a mí Dios me ha enseñado, y que cuando me he querido salir y me he salido, realmente me he topado con cosas muy difíciles.
pero cuando le vuelvo a clamar y le vuelvo a decir y lo vuelvo a buscar y reestructuramos un nuevo caminar, realmente ha cumplido sus promesas, me ha sacado de condiciones difíciles, me ha enseñado que de todas las angustias me saca Él y que a través de lo que Él me dice y en la confianza de lo que Él me habla, porque su palabra es verdadera y sus caminos son certeros, entonces he visto la gloria de Dios desarrollarse en muchos aspectos de mi vida, sobre todo porque, como Él dice, no les ha ocurrido porque no quieren venir a vivir lo que les quiero enseñar. Sí, yo creo, hermano Enrique, que el salmista estaba en una posición en la que muchos no estamos. Primeramente, en estar convencidos que solo en el Señor hay salvación. Y lamentablemente, que como nos lo dice ahí, ¿verdad? El salmista empieza diciéndonos: muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Pero muchos de nosotros aún no estamos convencidos que el Señor nos quiera salvar. No sentimos la necesidad de encontrar esa salvación, porque no entendemos de qué nos quiere salvar el Señor. Si muchos estamos en la plenitud de las cosas del mundo, disfrutando de los placeres, en muchas posiciones en las cuales no tenemos adversidades por el momento, pero deberíamos de aterrizar y poner los pies sobre la tierra y entender que el Señor nos quiere salvar del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte, y es ahí donde quiere actuar el Señor en cada uno de nosotros. Lamentablemente, hasta que nosotros nos topamos en un proceso duro, difícil, en el cual no sabemos ni para dónde ir, no encontramos salida, no encontramos refugio, no encontramos consuelo, ahí es donde se nos hace necesario esa salvación o ese Salvador. Pero lamentablemente aún nuestro egoísmo y soberbia no nos permite empezar a dirigir nuestros pasos aun cuando ya hemos sentido la necesidad de esa salvación. Y en Proverbios nos muestra un consejo muy importante. Nos dice en Proverbios 3:5: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando el proverbio nos dice fíate del Señor, es que confiemos con todo nuestro corazón en el Señor y no nos apoyemos en nuestra propia lógica, que seamos sensatos realmente, porque nuestra mente a veces nos quiere dirigir hacia rutas que no son las correctas, y es tal sumisión de nuestro ser que ahí vamos, no nos sentimos cómodos, pero decimos, bueno, pero seguimos caminando. Ahora bien, cuando nosotros ya caemos en esa emotividad en la cual ya encontramos que sin el Señor no podemos adquirir la salvación, entonces caemos en cuenta. Por eso es que el mismo Padre en el Evangelio según San Juan, en el versículo 16 del capítulo 3 nos dice: por tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna. Entonces el mismo Padre nos está diciendo, ahora si quieren la salvación, bueno, dirijan sus caminos, sus pasos hacia mi Hijo. Créanle a Él y confíen en Él. Y ya dejen de estarse apoyando en su propia prudencia. Nosotros siempre queremos un Dios de acuerdo a nuestra propia lógica, y queremos encerrar a nuestro Salvador para que Él actúe de acuerdo a como nosotros queremos. Siempre queremos un Dios a nuestra manera y lo queremos encajonar siempre en muchas circunstancias en las cuales lo primero es que para que sea salvo, ese camino debe ser un camino sin espinas, un camino lleno de flores, un camino expedito.
Y ahora vemos que el camino de salvación es un camino complicado, en el cual vamos a encontrar muchos obstáculos, muchas penas, muchas aflicciones, muchas angustias. Y lo que nosotros tenemos como lógica es que en el camino del Señor ya no hay sufrimiento, pero no, porque vamos a, digamos, a salir de ese sufrimiento cuando ya estemos en la plenitud viviendo la vida eterna. Pero de momento nosotros tenemos que sufrir para alcanzar esa ruta. Ese rumbo que el mismo Señor nos ha propuesto es tratar de cumplir su voluntad y no escaparnos de esa línea, de esa ideología. Y encontrar que en el sufrimiento nosotros podemos tener una oportunidad de estar más cerca de esa ruta, purificándonos y dándonos la gracia de encontrar el perdón del Señor. Ahora bien, muchos de los discípulos estando con el Señor le decían, bueno, ya sabemos que a través tuya es la salvación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu caminar? ¿Tú qué camino llevas? Te queremos seguir. Y el Señor responde algo maravilloso. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, el mismo Jesucristo nos enseña que Él mismo es el camino, que Él nos da esa verdad que nos hace libres y que solo a través de Él podemos encontrar la salvación. Entonces, solo queda ahora, hermano Enríquez, que tomemos la decisión, porque muchos ya lo sabemos, pero lo dejamos ahí para después. Como dice él, ¿verdad? Sí. Por eso es importante esta parte, porque aparte de decir que Él es el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. ¿Por qué? Porque al pasar ese camino vas a encontrar, al pasar esa puerta vas a encontrar el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Entonces tenemos que pasar esa puerta. Entonces, ¿quieres alcanzar la salvación? Sí o no. ¿Ya? Es que esa es la disposición que yo tengo que tener. Porque si quiero de verdad alcanzar la salvación, tengo que confiar en Él. Tengo que creer en Él y tengo que disponerme a caminar atrás de Él. Por eso Él dice, el que decida ser mi discípulo, tome su cruz y siga. No vas a ir delante. Porque si me dijiste al principio del Salmo, muéstrame, o no, enséñame a conocer y condúceme e introdúceme, ¿en dónde tengo que ir? Siguiendo. Entonces, ¿por qué? Porque si es claro de que en el camino vas a encontrar obstáculos, si es claro que en el camino vas a encontrar aflicciones, si es claro que en el camino vas a pecar y te vas a derrotar a ti mismo, es también claro que solo a través de Él vamos a ser levantados en victoria y que a través de estar levantados en esa victoria vamos a alcanzar esa gloria que Él tiene planificada y preparada para cada uno de nosotros, que es la gloria de Dios. Sino qué sentido tiene el plan de salvación puesto por el Padre y el plan de dirección puesto por el Padre para estar con Jesús. Entonces, todos los días, en la mañana, es ponernos nuestro yugo, poner el nombre de Jesús y decirle, Señor, enséñame tu voluntad, enséñame tu camino, hazme conocer tu camino, ¿ya? E introdúceme, llévame, guíame para alcanzar ese proceso. Así nosotros no vamos a ser intrépidos, vamos a estar en una dirección mucho más sensata, vamos a estar en un camino mucho más claro, vamos a estar en un proceso mucho más grande. Por eso dice, si este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó, este es el Señor que hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en este camino de salvación. Es que eso es entender que voy a tener que ir con alegría, no que qué dificultad, no que qué es que peor, es que fíjese, es que aquí, es que allá. Mano, entonces no empiece, ¿ya? No empiece, ¿ya? Porque no tiene esa certeza y no tiene esa seguridad y no tiene esa credibilidad, como Él nos dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, lo vamos a leer porque a mí me impacta mucho ese versículo, me ha impactado bastante, donde dice, es que ustedes no vienen, ¿por qué? Porque no han creído.
No vienen, ¿por qué? Porque no han creído en lo que les he dicho. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Ya? Estar seguro de ello, estar consciente de ello. ¿Ya? Y así como le creemos a mucha gente en la tierra, es increíble que no le queremos creer y que en nuestra vida no hayamos tomado la decisión de vivir y disfrutar verdaderamente, esa salvación que Él nos quiere otorgar. Por eso en el libro de Jeremías hay una lectura que a mí me llama mucho la atención, que está en el capítulo 3 de Jeremías. Vamos a buscarla para ir en esa rectitud. 3:23. Dice: ciertamente son un engaño las colinas y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. En Él está la salvación de los fuertes con Dios. Si yo quiero ver, si yo quiero distribuir, si quiero caminar, tengo que estar con Él. Por eso, para estar con Él y entender que debe alcanzar la salvación, tenemos que tener unas condicionantes especiales. Primero, si voy a confiar, tengo que creer. Tengo que tener una relación, tengo que tener una comunicación y tengo que tener una aceptación para vivir la obediencia y la docilidad que se necesita. Pero si no lo llamo, no me comunico, no oramos, no caminamos y no distribuimos, ¿cómo podemos alcanzar esas cosas? ¿Cómo podemos disfrutar de esa bendición? ¿Cómo podemos disfrutar de esa salvación? Y otra cosa, en el momento de estar en la senda y en el momento de estar caminando y que se cumpla lo que dice Él, tendrás muchas angustias, tendrás muchas aflicciones, entonces levante su mirada y dígale, tóquele la espalda, porque va usted atrás de Él. Jesús, me siento agobiado, dame fuerzas. Jesús, ya no aguanto más, dame fuerzas. Jesús, ya no entiendo más, dame sabiduría, dirección y conocimiento, entendimiento. Jesús, ya no aguanto más, apóyame, sosténme, que me estoy quedando en el camino. Y entonces empezaremos a caminar, empezaremos a desarrollar, empezaremos a vivir y empezaremos a alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos en su nombre y en su gloria. Sí, la verdad, hoy el Señor pues nos está poniendo a través del salmista que nosotros veamos al Señor como quien puede dirigir nuestros pasos, quien nos puede ayudar a alcanzar la plenitud de nuestra vida y con quien podemos disfrutar nuestro caminar. Esa relación íntima debe ser constante, día a día, y por eso necesitamos tener esa relación a través de su palabra. En el Salmo nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra, como lumbrera en nuestro camino. Entonces necesitamos también tener a la mano en aquellos procesos de oscuridad, en aquellos caminos cuando nos agarra la noche y no podemos ver muy bien el caminar, esa lamparita que es la palabra del Señor que nos ayuda a ir descubriendo su caminar, ir gozando de este caminar y recuperar fortaleza en los momentos de dificultad, sabiendo que precisamente en nadie más podemos encontrar salvación. Los discípulos y Pedro, como el que tomó la palabra, en su momento el Señor les dice, bueno, ¿quieren ustedes también buscar otro camino? Ok, váyanse. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ahora debemos también nosotros de ponernos a pensar, ¿qué camino queremos escoger si el camino que nos lleva a la salvación es a través de Jesucristo? Entonces ya debemos de dejar de estar buscando alternativas, viendo hacia los costados, viendo hacia atrás, sino que impulsemos nuestro caminar en el amor y misericordia del Señor, que su gracia realmente sea que nos conduzca y que a través de su Espíritu Santo encontremos ese discernimiento y sabiduría para que vayamos caminando precisamente a ese camino que el Señor nos quiere dar.
Por eso el Señor concluye, en este programa lo concluye de algo tan lindo. Dice, ¿el Señor de verdad está en medio de ti o no está en medio de ti? Porque si está en medio de ti, nunca temerás mal alguno. Porque si dices que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y que para Él nada es imposible, y que de todas las aflicciones te va a sacar Él, tenemos que tener esa fe y esa confianza. ¿Y por qué nos dice que no temamos ni nos desanimemos? ¿Cuál es la razón por la cual Él nos explica eso? Porque Él nos dice ahí, ¿ya?, que Él está en medio de nosotros como guerrero victorioso. Como guerrero victorioso. Y que cuando lo clamemos, Él te va a decir, aquí estoy. ¿Ah? Aquí estoy. Para renovarte, para transformarte, para apoyarte y que salgas victorioso a cumplir la promesa de victoria que tenemos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Pues les agradecemos, queridos hermanos, porque nos hayan acompañado y los invitamos siempre a seguir sintonizando nuestros programas. Dios les bendiga.